poner este día al servicio del Señor. Continuamos con la clase que tenemos de la escuela dominical. Estamos estudiando las preguntas y respuestas del catecismo de Benjamin Bedon. El día de hoy continuamos con la pregunta 42 y aprovechando que los hermanos que usualmente predican o exponen no están, quería hacer un pequeño resumen de dónde estamos, ¿verdad? Las preguntas y respuestas se dividen, ¿verdad?, en secciones y subsecciones. Específicamente en esta parte donde estamos, desde la pregunta 35, habla de los beneficios de la salvación. Entonces, de la pregunta 35 específicamente habla de los beneficios de la salvación y después están los beneficios espirituales y los beneficios terrenales. La pregunta 36 vimos la justificación. En la pregunta 37 vimos la adopción. En la pregunta 38 la santificación de los beneficios espirituales. Después vimos en la pregunta 39 los beneficios del creyente. En la pregunta 40 los beneficios de la muerte para los creyentes. Y en la pregunta 41 los beneficios de la resurrección para los creyentes. Pero también está esa parte contraria de la pregunta 42 que estaremos estudiando el día de hoy. El contraste de los malvados, ¿verdad? Que también tendrán un día de juicio. Que básicamente se resume en que los malvados no tienen esperanza, pero sí tendrán un juicio final. Entonces, iniciamos con la pregunta 42 y vamos a repetirla como es costumbre. 1, 2, 3. ¿Pero qué se hará a los malvados cuando mueran? La respuesta: cuando los malvados mueran, sus almas serán arrojadas a los tormentos del infierno y sus cuerpos yacerán en sepulcro hasta la resurrección y el juicio del gran día. Entonces, como vemos y vimos anteriormente, los que creen en el Señor tendrán beneficios en la resurrección, pero los malvados, los que no han creído en el Señor, también tendrán su castigo. Y básicamente en eso se resume, y en eso iniciamos la primera subpregunta. ¿Deben morir tanto los malvados como los justos? Sí, que dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, también la muerte que se espera para los malvados, para los que no creen. Igualmente como los justos, los malvados también tienen ese día establecido. ¿Cuál es la diferencia? Que los que hemos sido salvados tenemos esa esperanza de que hemos de estar con el Señor. Los malvados no esperan ese castigo, no esperan ese día. Y ciertamente, al menos que el Señor venga antes, todos experimentaremos la muerte. Ahora, muy importante, ¿qué dice ahí? Una sola vez. Entonces hay muchos que creen que podrán pasar esta vida como quieren, que tendrán una segunda oportunidad, que vendrán, resucitarán en otra vida, tendrán otra oportunidad. Y eso quiero hacer énfasis en eso, ¿verdad? Que ciertamente el Señor nos manda a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, que el Señor ha muerto en la cruz por nosotros para arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Pero hay veces también es necesario recordar eso, que aparte de esos beneficios también hay un castigo. Hay personas que son duras, ¿verdad? Cuando les hablamos del Evangelio y les decimos que hay buenas nuevas, pero también hay que recordarles que hay un castigo, que si no se arrepienten y creen, tendrán un castigo, un tormento y un juicio en el día del final. Y también para nosotros, para recordarnos orar por esos familiares, por esas amistades, incluso por esas visitas que vienen a la iglesia, ¿verdad? Que si no se arrepienten y creen, tendrán un castigo. Y a veces olvidamos las consecuencias de decirles, y suena duro y es feo, a veces a la gente no le gusta escuchar, ¿verdad? Que habrá un castigo, que habrá un tormento, pero a veces es necesario para hacerles entender la necesidad que tienen de arrepentirse. Y así como dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor nos manda, ¿verdad?, aprovechar esas oportunidades y recordar lo que nos manda el Señor y el Evangelio. Y también recordar y hacer énfasis en eso, que habrá un castigo para los que no creen. Y para aprovechar, ¿verdad?, esta pregunta,
Una vez más dice, y así en Apocalipsis 3:16, así que porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y te vomitaré de mi boca es una expresión fuerte, ¿verdad? Porque denota ese rechazo, que el Señor no tolera esa tibieza. O es frío o caliente, o es salvo o no es salvo, o se arrepiente o no se arrepiente. Solo están esos dos puntos, no hay un punto intermedio, no podemos estar en una zona de complacencia donde estamos en nuestra vida normal, venimos los domingos y estamos bien con el Señor, ¿no? O es frío o es caliente. Entonces, ese también es un llamado a aprovechar esta pregunta para arrepentirnos y creer, porque también los malvados tendrán ese día, ese castigo. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Deben morir aunque no quieren? Sí, también los malvados han de morir. Y esa es otra principal diferencia. Los malvados, los pecadores, le tienen miedo a la muerte, no quieren morir. Pero nosotros tenemos esa esperanza, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la principal diferencia. El Señor venció la muerte, por eso no debemos de temer la muerte. En cambio, los malvados, los pecadores, tienen miedo de morir, quieren seguir en esta vida disfrutando de los placeres de esta vida, de las riquezas, de sus maldades. Y ciertamente el Señor hizo la creación y nos dio la creación para disfrutar. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dice la primera pregunta del catecismo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Fin principal del hombre es disfrutar de él, glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Entonces esa es la principal diferencia. Disfrutamos de su creación, pero para su gloria. Los malvados disfrutan de sus maldades, de su creación, pero en esta vida, no recordando que hay un día al juicio final que el Señor ha de pagar cada uno conforme a su castigo. Y también recordar que, como dice Proverbios 14:32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Ciertamente, algunos pecadores tendrán ese castigo aquí mismo en la tierra por sus maldades, tendrán consecuencias de lo malo que han hecho, de su pecado. Y ciertamente habrán otros que no tendrán ese castigo, que seguirán disfrutando en esta vida de sus placeres, de sus pecados, pero no podrán escapar del juicio de Dios. Tendrán ese castigo, aunque no tengan ese castigo aquí en la tierra, el Señor ha preparado un día para también castigar a esos malvados. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Le sobreviene la muerte de manera inesperada a menudo? Sí. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Inesperada a menudo, sí, ciertamente podemos estar confiados en que tendremos ese día del Señor, ¿verdad? A los que hemos de ser salvos, pero los malvados tendrán una falsa esperanza. Dirán paz y seguridad en sus riquezas, en sus bienes materiales, creyendo que todo está bien, que no hay peligro. Surge ese sentimiento de tranquilidad y estabilidad. Sin embargo, el apóstol Pablo en este versículo advierte de poder estar en un estado engañoso, de creer que todo está bien. Pero ¿qué dice? Como los dolores de parto que llegan de manera repentina inevitable. Bueno, yo no puedo decir de eso, que ciertamente las mujeres, ¿verdad? Cuando están embarazadas, muy a menudo no avisan, ¿verdad? Cuando ya es la labor de parto y ciertamente llegan esos dolores y hay que correr, salir en carrera, ¿verdad? Para ese momento. Así será para los malvados, no esperarán cuando el Señor venga, estarán tranquilos en su condición y serán sorprendidos en ese día. Y finalmente ese versículo también resalta la importancia de mantenerse vigilantes y no caer en esa complacencia, como les mencionaba anteriormente. Recordando que la verdadera paz y seguridad proviene de una relación sincera y activa con Dios, para nosotros los creyentes. Otra principal diferencia. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Y los encuentra desprevenidos, literalmente no preparados? Sí. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Este versículo habla de las parábolas de las 10 vírgenes, donde 5 tenían ese aceite extra y 5 no estaban preparadas. Y llegó el momento y fueron sorprendidas cuando el novio llegó. Entonces, así es como les decía, los malvados pueden estar desprevenidos con los placeres de esta vida, no esperando la venida del Señor. Igual, aunque seamos salvos, cuando venga nuestra salvación no quiere decir que sabemos cuándo llegará nuestro día. Es por eso es que es importante siempre estar preparados y vigilantes, espiritualmente hablando. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Van las almas de los malvados a un lugar de tormento cuando mueren? Sí. Dice Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. También este versículo habla de la parábola del rico y el mendigo, donde en esta vida ciertamente el rico bebía en placeres y estaba bien, y el mendigo no, pero después de su muerte tenían destinos muy diferentes. El rico estaba seguro en esta vida, pero después una vez en el tormento deseaba ser rescatado. Y el rico decía, como leímos en el versículo anterior, paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción. Es ahí donde debemos tener presente, donde tenemos nuestra confianza, si en las riquezas de esta vida, nuestra estabilidad, o en el Señor. Y como dije anteriormente, hay buenas nuevas, el Evangelio, pero también hay un castigo y un tormento. Y ahora, eso es lo peor, estar en ese tormento, ¿será momentáneo o por un determinado tiempo? ¿Hay algo peor que estar en ese tormento eterno? ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Permanecerán bajo la ira de Dios? Sí. Los pondrás como un horno de fuego en el tiempo de tu ira, los consumirás en su furor y el fuego los devorará. Entonces, aparte de estar en ese tormento que no podemos ni imaginarnos, estarán sobre la ira de Dios. Y creo que ninguno quiere imaginarse ni pensar cómo es estar sobre la ira de Dios. Y es ahí donde una vez más hago énfasis. El Evangelio nos manda a dar esas buenas nuevas, pero también hay un castigo para los que no creen. Y ese castigo es serio, es sobre el Dios Todopoderoso. Las personas, ni nosotros nos imaginamos cómo será ese castigo. Como vemos, el rico, una vez estando ahí en ese tormento, suplicaba que fuera sacado de ahí. Entonces debemos recordar a los que no han creído de lo que les espera ese castigo y esa ira de Dios. Y que también dice Números 14:2, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, la ira de Dios no tendrá por inocente al culpable, por más buena persona que sea, por más buenas obras que haga, porque venga todos los domingos, eso, y no ha sido nacido de nuevo, eso no lo salvará de la ira de Dios. Estará en ese tormento eterno sobre la ira de Dios. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Permanecen bajo las agonías de una conciencia acusadora? Sí, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice Marcos 9:44. Eso representa el estado de sufrimiento continuo que experimentan los malvados. Permanecen en ese estado de castigo sabiendo su pecado. Entonces, eternamente sabrán por qué están ahí, en su estado de pecado, sufriendo, deseando haberse arrepentido antes. ¿Tienen algunos presagios de esto de antemano? Sí, igualmente. Dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Entonces, el contexto de este versículo es de una advertencia a los creyentes sobre la seriedad de rechazar el sacrificio de Cristo
y despreciar la gracia que han recibido. Entonces, está la palabra de Dios, ¿verdad? Para hacernos esa advertencia. No podemos tener excusa, tanto los que hemos creído como los que no han creído, de que no han de saber lo que les espera. Y más nosotros, si vamos y predicamos el Evangelio y damos esas buenas nuevas, pero también esas advertencias de castigo de lo que les espera. ¿Y qué dice esta horrible expectación de juicio? Implica que aquellos que desprecian la gracia de Dios y rechazan a Cristo están esperando un juicio inminente. Este juicio no solo es físico, sino espiritual, creando una anticipación de consecuencias severas. Entonces, una vez más, hay tormento, hay castigo y hay advertencias de ese castigo. ¿Y qué dice la siguiente pregunta? ¿Y será su miseria igual a sus miedos? Sí, así dice el Salmo 90:12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que te temen? O como dice esta versión, conforme al temor de ti es tu enojo. Cuando los malvados y esas personas lleguen a reconocer el poder de Dios y la ira de Dios, es otro medio para poder reconocer al Señor Todopoderoso y arrepentirse y creer. Porque su miedo y su miseria tendrá consecuencias, como hemos visto anteriormente. Si fuéramos conscientes de esas advertencias y de esas consecuencias, ciertamente tendríamos temor, pero a veces pasamos por alto esas advertencias, esas consecuencias, el poder de Dios, y olvidamos decirle, ¿verdad?, a los pecadores, a los que no han creído, de esas consecuencias. ¿Y qué dice la siguiente pregunta? ¿Conspirarán todas las cosas a su alrededor para hacerlos miserables? Sí, así dice Job 18:11. De todas las partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Ciertamente el hermano José ha explicado bastante de Job que estamos estudiando, pero específicamente este capítulo se refiere a Bildad, donde describe la suerte de los malos. Entonces, ¿conspirarán todas las cosas a su alrededor para hacerlos miserables? Enfatiza el tormento mental y emocional que acompaña a la maldad. Con esta afirmación en este versículo, Bildad subraya la creencia de que el malvado es constantemente perseguido por sus propios temores. Ciertamente, como dije anteriormente, algunos malvados tendrán sus consecuencias en esta vida, tendrán su pago en esta vida por su pecado. Otros no, pero no escaparán del juicio de Dios. Tendrán por certeza que llegará ese día de juicio. Y la siguiente pregunta, ¿tendrán piedad de los santos? No. ¿Qué dice el Salmo 52:6? Lo verán los justos y temerán, se reirán de él. Y esto no es como que nos burlaremos, ¿verdad? El castigo que tendrán esos malvados, pero no habrán segundas oportunidades. No, el Señor no tendrá por inocente al culpable. Se reirán de él diciendo, sugiere que los justos no solo temen, sino que también se mofan del malvado. La risa en este contexto puede ser entendida como una respuesta de asombro y alivio al ver que la justicia de Dios prevalece y que aquellos que se jactan de su maldad eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Ciertamente vemos cómo a veces en nuestro mismo pecado deseamos que algunos malvados tengan su castigo, pero aquí el Señor nos recuerda que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que han sido malvados tendrán ese castigo y será un recordatorio de que el Señor cumple su palabra, que a los que han creído tendrán vida eterna con Él, con sus beneficios, y a los que no han creído tendrán su castigo igualmente en ese tormento eterno sobre la ira de Dios. Y para terminar en esta parte, con esta primera set de preguntas, dice, ¿podrá aliviar sus dolores el compañerismo con otros malvados en la miseria? No, que dice Isaías 13:8. Cada cual mirará con asombro a su compañero, sus rostros serán rostros de llamas. Entonces, la expresión se asombrarán el uno al otro implica que en medio del pánico, el caos en que se encuentran, se verán en un estado de shock y desconcierto.
El juicio divino es tan abrumador que le cuesta comprender lo que está sucediendo. Ciertamente podrán tener sus amistades acá, en sus maldades, en sus pecados, disfrutando de esta vida, pero una vez que estén en el juicio de Dios y experimenten ese tormento, estarán en asombro, no podrán hacer nada al respecto. Ya sus amistades vanas, sus pecados con esas amistades de nada servirán, porque estarán en la miseria. Dice asimismo, aullad porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón del hombre. Y se llenarán de terror, cual a mirar a su compañero. O sea, se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. Entonces estarán en ese tormento, sorprendidos, asustados, en temor sobre la ira de Dios. Y es así, entonces, como vemos y como hemos visto en la pregunta 41, que los que hemos nacido de nuevo, tendremos esa resurrección con el Señor, con los beneficios, pero también habrá castigo para los malvados, que es importante recordar que también tendrán su paga. Y es ahí donde, pues, quiero terminar este primero set de preguntas, recordando, ¿verdad?, que los malvados tendrán su castigo, que no se librarán del día del Señor, que aunque tengan placer en esta vida, aunque pensemos que se salgan con la suya en esta vida, tendrán el día del juicio también que responder al Todopoderoso. Entonces terminemos repitiendo la pregunta y la respuesta de esta mañana, la pregunta 42. Dice así, repitamos entonces, pero ¿qué se hará a los malvados cuando mueran? La respuesta, como los malvados mueran, sus almas serán arrojadas a los tormentos del infierno y sus cuerpos yacerán en sus sepulcros hasta la resurrección y el juicio de